Bien, vamos a empezar con un problema, entonces, encontrar un número que elevado al cuadrado y luego sumado 1 dé por resultado 0. Obviamente, como ustedes quieran hacerlo, ya está. Me esmeré con el problema. Perdón, profe, ¿no me lo puede repetir que se me cortó internet? Recién Listo. me volvió. Dale. Gracias. Encontrar Gracias. un número que elevado al cuadrado dé por resultado 1. Dicen que da un número complejo. Dicen que da un número que no está en los reales. ¿Por qué dicen eso? En la recta real sería. En la recta Número real, imaginario. ese número no está en la recta real. En este caso nosotros tenemos que hallar un número que, despejando la ecuación, nos quedaría un x, que reemplazándolo nos dé la raíz de -1, raíz cuadrada, y no tenemos raíz cuadrada de números negativos, Bien, justamente Los por reales. los signos. bien, perfecto. Bueno. Entonces, Estaba grabando, a mí me saltó que se frenó. ahora para mí debería estar grabando. Sí, está grabando de vuelta. Bien. Sí, lo había pausado y después lo volví a grabar. Bien. A ver, mínimamente pudieron plantear la ecuación. Sí, x cuadrado más 1 igual a 0. X cuadrado Yo más puse 1. como estábamos haciendo en las clases, x, tal que x, así. Está bien. Por ahora, x al cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Sí o no? Sí. Despejamos y nos queda raíz de -1. Bien. Nos queda que módulo de x, Es ¿no? igual a menos. Es igual a raíz de Sí. menos 1. Bueno, es igual a raíz de -1. Es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Y ahí vienen, bueno, todas las preguntas. ¿O no? Sí. En ¿Qué principio, número? podemos decir que el conjunto solución sería un conjunto ¿qué? Vacío. Un absurdo, ¿no es? Sí, un absurdo. Ah, vacío. Vacío. O también es lo mismo así, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro. Sí. Sí. Pero claro, asumiendo, como decía recién un compañero, que estamos trabajando con ¿qué? Números complejos. reales. Con Imaginarios. números reales. Trabajando con Ah. números reales, es decir, con un número, Claro. digamos, como dijeron ustedes, ¿no? No hay ningún número en la recta numérica Claro. que Como son números reales. al cuadrado me dé como resultado un número negativo, me dé un número denominado -1. ¿Entendido? Sí. Bien. ¿No? Por ejemplo, si yo despejo, me queda que x cuadrado es igual a -1. No hay ningún número en la recta numérica que elevado al cuadrado me dé por resultado -1. Bien, algunos ahí nombraron algo. Hay un conjunto numérico más amplio, ¿no? Que los números reales. Que es el conjunto de los números Complejos. 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 Muy bien. Ustedes tienen que entender siempre que, bueno, que los números surgieron como respuesta a problemáticas que se fueron presentando en la historia del ser humano. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Vieron que las primeras civilizaciones tenían el 1, el 2, el 3, el 0, quizá alguna civilización, ¿no? Y después, claro, cuando empiezan a operar, cuando empiezan a trabajar con esos números, uno se va dando cuenta que van apareciendo Faltando números. necesidades. Se van quedando cortos. Claro, nos vamos quedando cortos con los números y necesitamos inventar un conjunto numérico nuevo. Exacto.
Así, por ejemplo, trabajando con los naturales, sumando no había ningún tipo de problema. Es decir, que se da lo que se denomina la ley de composición interna o ley de cierre. ¿Qué sería eso? Que si sumo dos números naturales, el resultado va a ser ¿qué? Natural. Un Natural. número natural. Un número Ahora, natural. si yo, por ejemplo, planteo una diferencia, ya no siempre la diferencia entre dos números naturales me va a dar un número Un natural. número natural. Y bueno, ahí surge la necesidad de crear los números negativos, ¿o no? Negativos. Sí. Cuando divido, por ejemplo, ¿qué pasa? O cuando multiplico no habría ningún tipo de problemas, ¿o no? No. Claro. Es No, decir, claro. se da de nuevo la ley de composición interna o la ley de cierre, es decir, que al multiplicar dos números naturales o dos números enteros, siempre voy a tener un número entero. Ujú. Pero claro, ¿cuándo se complicaba? Cuando Se dividía. divide. Cuando dividía, Cuando claro. dividía. Entonces ahí ya no, No me me da. alcanza. Había el uno que no entero, ligaba. tendría- Ahora, ese No es me el daba problema, el ¿o no? número redondito. Claro, entonces ahí claro, tuvimos había uno que que no ligaba igual. crear los números racionales, ¿o no? Exacto. Claro. Bien. Sí. Y después no alcanzó con eso tampoco, porque cuando surgió, por ejemplo, la raíz cuadrada, ¿no? De 2. De 2, por ejemplo, ya tampoco podríamos encontrar un número que expresado como una fracción, ¿no? Y multiplicado Me por sí represente la mismo, raíz. me dé por resultado 2, ¿o no? Claro. Claro. Como no puedo encontrar ningún número que multiplicado por sí mismo en forma de fracción me dé 2, creamos, o se crearon, mejor Los dicho, irracionales. los números irracionales, esos números que no los puedo expresar como una razón o fracción. Una fracción. Bueno, y ante esta dificultad, no, bueno, la adición, ¿no? La unión, no que adición, la unión del conjunto de los irracionales con los racionales nos va a dar el conjunto de los números reales. Hasta ahí veníamos perfecto. Hasta que aparece la raíz cuadrada de un número negativo o la raíz de índice par de un número negativo, donde de nuevo surge la problemática y hay que darle respuesta. ¿De acuerdo? Y entonces ahí, bueno, se crean lo que se denominan los números Complejos. Imaginarios, complejos. Imaginario. Imaginario. Imaginarios. Los imaginarios. Muy bien. ¿Estamos? Los Números complejos son los, imaginarios. el Y imaginario obviamente, más la parte real. claro, que el número imaginario va a tener una parte real, una parte imaginaria. Mejor dicho, se crean el conjunto de los números complejos, que sería Con la parte resultante de la imaginaria. unión de los imaginarios y los reales. Que en este caso los puedo combinar sin ningún tipo de problemas. ¿Estamos? Sí. Sí, Sí. sí. Bien, 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 bien. Bueno, entonces, la solución va a ser plantear que la solución a esta problemática va a surgir al decir que i cuadrado es igual a menos 1. Y donde i se conoce como la unidad que imaginario. 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 Entonces yo digo, ¿no? Digo que i al cuadrado es igual a menos 1. Y eso, gracias a eso, bueno, ya voy a empezar a tener la respuesta a esta situación problemática, o no, a esta ecuación. Entonces, si yo ya digo que i cuadrado es igual a menos 1, entonces me queda. ¿Qué me queda? Que el módulo de x es igual a 1i. ¿O no? Sí, sí. Bien, y ahí tenemos entonces que en este caso x puede valer 1i o menos 1i. Bien. Bueno, lo dejamos ahí entonces, que el módulo de x es igual a 1. Bien, entonces, ¿hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Copien Sí, eso profe. entonces, si lo tienen.
Sí, profe. Bueno, vamos a definir entonces. Definición, 2 puntos. Un número complejo es todo par ordenado de números reales. Un número complejo es todo par ordenado de números reales. Bien, entonces, debajo anotamos. El conjunto de los números complejos es C igual R cuadrado. O lo que es lo mismo, R por R. Es decir, el producto cartesiano, si quieren anoten, el producto cartesiano entre R y R. ¿Por qué es esto? Si lo pensamos desde el punto de vista gráfico, inicialmente lo podemos pensar como dos rectas R por R. No estoy introduciendo la idea de imaginario, ¿entendido? Simplemente, entonces, porque lo vamos a trabajar primero como par ordenado y después lo vamos a trabajar ya como por ahí la manera que ustedes más conocen, que es la forma binómica. ¿Entendido? Entonces, ante la definición estoy diciendo que un número complejo es el producto cartesiano, es un par ordenado de números reales. En definitiva, va a ser la resultante del producto cartesiano entre dos números reales. ¿Está? Es decir, que por ejemplo, un número complejo que se encuentre aquí va a tener, por ejemplo, 1 y 1. Entonces, este número complejo va a ser 1, punto y coma 1. Está expresado como un par ordenado que está compuesto por dos números reales. ¿Qué sería este producto cartesiano? Sería un montón, no, sería un conjunto compuesto por pares ordenados, que podría ser 1, 1, menos... Todos los elementos se relacionan con todos los elementos. Ajá. ¿Entendido? Entonces, digamos, uno va a formar parte de la primera y de la segunda componente. Es decir, que en la primera componente y en la segunda componente voy a tener siempre números ¿qué? ¿Números qué? Complejos. No. Reales, Ah, las componentes. En la enteros, primera enteros. componentes reales y Números en la reales. segunda imaginaria. Claro. Voy a tener solamente números reales en las componentes. ¿Entendido? Bien. Entonces, seguimos. ¿Esto ya está? Si Sí, quieren bien. pongo otro número, ponemos un Z sub 1 acá, yo puedo tener otro número por acá, ¿entienden? Yo que sé, sumamos que sea 2, y acá, no sé, vamos a... No, me quedó medio 2 también acá, no importa.
Bueno, Z igual 2 para la primer componente y menos 2 para la segunda componente. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Nos estamos basando en la definición de número complejo. Decía que un número complejo es todo par ordenado, ¿sí? Cuyas componentes son números ¿qué? Reales. Reales. Reales, números reales. Ahí. Voy. Bueno, ¿seguimos? Sí, sí. Si lo quisiéramos expresar por... ¿puedo borrar? Sí. Por ahora bien. Bueno, Sí. borro. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué diría entonces? Que el conjunto de los números complejos, ¿qué serían? Si lo quiero expresar por comprensión. Son todos los pares ordenados A y B que pertenecen al producto cartesiano entre R y R, entonces sería R cuadrado, tal que A pertenece a R y B pertenece a R. Ahí está expresado por comprensión. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. El conjunto de todos los números Sí, sí. complejos, ¿qué van a ser? Todos los pares ordenados A y B, que pertenecen al producto cartesiano R cuadrado, porque sería R por R, ¿no? Tal Sí. que la primer componente, que es A, es un número real o pertenece al conjunto de los números reales, y la segunda componente, que es B, también pertenece a los números reales. ¿Se entendió? Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, como una notación general, yo puedo decir que Z es igual a ¿quién? A, B. ¿No? Como una notación general de lo que es un número complejo expresado como par ordenado, definido como par ordenado. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Evidentemente que uno puede ir representando números complejos, pero bueno, sé que a esta altura del partido ustedes saben graficar pares ordenados en el plano, ¿o no? No vamos a detenernos en eso. Demasiado. Si quieren les puedo poner. Vamos a poner como para que quede a modo de ejemplo solamente. Mejor, para que quede. Representar los siguientes números complejos. Me arrepentí. Le voy a poner 2 ejemplos, por lo menos 3. Z sub 1 igual vamos a poner acá menos 3 medios. Me pintó el creativo. ¿Estamos de acuerdo que son números complejos? ¿Sí o no? Sí. En eso estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque los Sí. pares son, Son pares Números ordenados. reales. perdón, las componentes del par ordenado son números Reales. 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 Muy bien. ¿Representamos? A ver. Rápido, los dejo a ustedes, pauso el video un poquito y los espero. Bien. El primero, ¿cómo sería? Divido el entero en 2. Tomo 2. Tomo 3. Tenemos en el eje horizontal tenemos menos 3 medios, ¿no? Sí. Divido el entero en 2, 1,5. me quedo con 3. Sería acá, ¿no? Menos 1,5. Claro. Sí. Bien.
Y después acá menos 4. 1, 2, 3, 4. Más o menos. Acá estaría el complejo Z sub 1 con coordenadas menos 3 medios, Menos 4. menos 4. ¿De acuerdo? Ahora Sí, profe. este lo voy a cortar un poquito más acá para que no moleste. Lo voy a hacer un poquito más grande. Sería menos 3. Bien, tenemos menos 3 aquí. Y esto para aquí. Pero claro, como tenemos raíz de 2, sabemos que raíz de 2 sería la hipotenusa de un triángulo isósceles rectángulo de cateto 1. ¿Se entiende o no? 1, 1, Sí. raíz de 2. Y ahí traslado con el compás. Claro, esto sería raíz de 2, ¿o no? Sí. Traslado esto con mi compás mágico. Y ahí sí Y me queda ahí. raíz de 2 en la recta R, ¿no? Que es casi 1,5. Bien, más o menos, un poquito más, un poco menos. 1,41, 1,41 por ahí da. Claro, es casi uno, sí, es 1,41 y no me acuerdo. Y ahí Chiquitito. tenemos Z sub 2, raíz de 2, menos 3. Menos 3. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Bueno. Bueno, para recordar, para no dejar de lado, me pareció. En un momento dije, no, no lo voy a hacer. Vamos a hacer, vamos a poner un irracional y un racional como para ver, a ver qué pasa. Bien. ¿Listo? Seguimos. Ahora sí. Definición. Otra definición. 2 puntos. ¿Esto lo puedo borrar? Bien. Entonces, la parte real, definición 2 puntos. La parte real de un número complejo es su primera componente. Si quieren, entre paréntesis A, para que se pueda entender. Punto seguido. Se define como parte imaginaria a su segunda componente B. Entonces, si yo tengo el número complejo A, B, ¿sí? Sí. La parte real de Z es igual a A y la parte imaginaria de Z es B. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Por lo tanto, entonces, si lo representamos genéricamente, si yo tengo A y tengo B por acá, tengo el complejo A, B. Esto sería la parte real y esto podemos decir que es la parte imaginaria. Que corresponde a los números, vamos a poner así mejor, que corresponde a los números reales, ¿no? Que es la parte imaginaria.
Bien. ¿Listo? Seguimos. Definición, entonces, de nuevo, debajo. ¿Esto copiaron? Sí. Bien. No. Bueno, copien. Bien. Anotamos entonces. Un número real. Un número real. Perdón, un número complejo. Es real si, solo si, su segunda componente es 0. Anoten. Un número complejo es real si, solo si, su segunda componente es 0. Un número complejo es real si, solo si, su segunda componente es 0. Y después sería la otra. Un número complejo es imaginario si, solo si, su primera componente es 0. Profe, ¿me puede repetir? Perdón. Sí. Un número complejo es imaginario si, solo si, su primera componente es